Fuentes de alimentación reguladas con circuito integrado lineal. Bloque 5. Configuraciones de reguladores de tensión integrados. En este bloque, veremos las configuraciones básicas de los reguladores integrados. Estudiaremos reguladores de tensión fija de 3 terminales, reguladores de tensión ajustable triterminal y reguladores de múltiples terminales. Los reguladores de tensión típicos de 3 terminales están ajustados para proporcionar una tensión constante. Tienen un terminal para la entrada no regulada, un terminal para la salida regulada y un terminal de tierra. Los condensadores, CSU1 y CSU2 mejoran la respuesta transitoria del integrado. Cuando el regulador se encuentra a cierta distancia del rectificador, CSU1 se desdobla en dos, uno conectado a la salida de los diodos, y otro conectado a la entrada del regulador, para evitar oscilaciones no deseadas. En este diseño, partimos directamente de la tensión alterna de red, para lograr una tensión perfectamente estable. Primero, la tensión es reducida mediante un transformador. Luego, esta tensión alterna de bajo valor es rectificada, obteniéndose así una señal de onda completa. Después la señal se filtra por medio de CSU1, consiguiendo una tensión continua no estabilizada, que es inyectada al circuito anterior para su regulación. El regulador es un integrado de 3 terminales de la familia 78, que nos proporciona una tensión de salida fija positiva de 12 voltios. El condensador CSU1 debe asegurar que la tensión de entrada del regulador nunca pase por debajo de la mínima permitida indicada por el fabricante. En los casos en que necesitemos una alimentación simétrica de tensión fija, podremos construirla con integrados de la familia 78. El inconveniente es que tendríamos que diseñar 2 fuentes completas como las de la figura. Utilizando reguladores integrados de tensión fija negativa, se facilita la construcción de fuentes de alimentación simétricas. Haciendo uso de integrados de la familia 79, se simplifica el diseño. Los reguladores integrados ajustables de 3 terminales permiten ajustar la tensión de salida a partir de resistencias externas conectadas al terminal ADJ. Unos de los más populares productos de este tipo son el LM317 y el LM337 de National. Semiconductores capaces de proporcionar hasta 1,5 amperios de corriente de salida. Otros ejemplos de reguladores de tensión ajustables de 3 terminales son el LM338 de National, cuya corriente de salida alcanza los 5 amperios, o el LT1038 de Linear, que alcanza los 10 amperios. En la figura, se presenta una aplicación típica del LM317. Este integrado posee internamente una referencia de tensión que proporciona 1,25 voltios entre el terminal de salida y el de ajuste. Y está polarizado por una fuente de corriente estable de 65 microamperios. Analizando este circuito fácilmente, se comprueba que la tensión de salida es la siguiente. Una buena aproximación es considerar despreciable la corriente de polarización, del orden de microamperios, frente a la corriente que circula por las resistencias R1 y R2, del orden de miliamperios. La ecuación anterior se transforma en la siguiente. Variando R2, la tensión de salida puede ser ajustada a cualquier valor, entre 1,25 y 30 voltios. Estudiaremos ahora un regulador integrado, de más de 3 terminales. El integrado clásico 723 se caracteriza por proporcionar una corriente de salida de 150 mA sin transistor externo, una regulación de línea de 0,02% y una regulación de carga de 0,03%. Puede funcionar proporcionando tensión positiva o negativa. Posee un generador de tensión de referencia, que suministra una tensión muy estable frente a cambios de temperatura. La tensión de referencia es de 7,15 voltios, respecto a masa. Un amplificador operacional, que actuará como comparador de tensión, accesible desde el exterior, y que actúa sobre la base del transistor de control. Un transistor bipolar, como elemento de control, que actúa en zona lineal. Sus terminales accesibles son el colector y el emisor. Este transistor limita la corriente máxima de salida a 150 mA.
Un segundo transistor permite implementar un circuito de limitación de sobrecorrientes. La base y el emisor son accesibles. La tensión de salida se puede ajustar entre 2 y 37 voltios, utilizándose normalmente como regulador serie de tensión positiva. El fabricante de este integrado nos proporciona en su hoja de datos algunas de las configuraciones que podremos montar, en función de las necesidades de nuestra fuente de alimentación. Este integrado permite diseñar fuentes de alimentación reguladas completas, agregando componentes adicionales.